Solamente el 25% de los usuarios modifican los ajustes de privacidad de su cuenta. Alrededor de un 30% de los usuarios de Internet en Estados Unidos solo leen noticias en sus redes sociales. 75% de los usuarios de redes sociales dicen que revisan los comentarios de las redes sociales antes de comprar algo. Si Facebook fuera un país, sería el tercero más poblado del mundo. 89.3% de las búsquedas en Internet se realiza en Google. Continuamos en ¿Qué rayos? Y en estos momentos estamos en esa zona de la nave de ¿Qué rayos? Que es la favorita de Pao, mía y por supuesto de Juanjo. Estamos en el laboratorio de Mad Science. Juanjo, ¿cómo estás? Bien. Qué gustazo, señor. Pues redes sociales. Redes sociales. Pero las redes sociales de las que vamos a hablar son las digitales. Venga, perfecto. Porque los Buena scouts, aclaración. Los scouts, tu trabajo son redes sociales. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Pero aquí vamos a hablar de las redes sociales digitales. Buenísima aclaración. ¿Va? Adelante, señor. Entonces, lo que tienes en redes sociales, cada vez que te inscribes a una, te pide pocos datos. Correcto. Tu correo, tu Sí, nombre, a sí. veces dónde vives, Sí. a veces hasta tu teléfono celular. Sí, una foto para ilustrar Una mi foto. perfil. Y Correcto. además te lo va sugiriendo. Sí. Oye, te falta el 30% de completar. Ya casi lo tienes listo. Sí. Felicidades. ¿no? Ajá, exacto. Pero, Correcto. ¿qué tal si soy un maníaco y digo, estoy obsesionado con el piso? Vamos a Sí. buscar cosa de piso. Ok. Entonces yo puedo empezar a juntar pedacitos de información y me puedo crear un perfil completo tuyo. En estas distintas redes En estas digitales. distintas redes sociales. Ok, ¿no? ok. Y tenemos 30 redes sociales. Entonces, ¿cuál crees que es la más usada en el mundo? Yo creo que estaríamos entre que Facebook, Twitter. Facebook es la primera. Ok. Tiene más de 1.300 millones de personas. Ok, ¿no? muy bien. Muchísimas, ¿no? Y bueno, tenemos de todos lados en el mundo. Sí, Entonces, correcto. tengo un buscador, aquí, si quieres, me ayudas del otro lado para que veas lo que encontré de ti. Perfecto. Tú me dices si eres tú o no. Ok. Entonces, en un buscador de páginas, en este caso utilicé Google, Sí. encontré mucha información. correcto. Me dice que tienes Twitter, Sí. tienes un blog propio, Sí. o sea, de tu mano propia, escribes Correcto. cosas de ti, Sí, señor. fotos Sí. y videos. Sí. Va. Entonces, puedo entonces decir, empecemos con Google Plus. Si tiene Google Plus. Correcto. Estás como ok. piso. Sí. Perfecto. Entonces ahí puedo ver tus lugares, de dónde eres, tu residencia. Claro, porque hay algo importante e interesante de comentar. Conforme voy participando en distintos tipos de redes sociales, voy compartiendo contenidos muy particulares. Me tomo fotos a los lugares a los que voy. Exactamente. Selecciono grupos o comunidades de temas que me gustan como la telefonía celular, las redes Wi-Fi y el internet, Exacto. el automovilismo, la música. Correcto. Voy haciendo y dejando información en distintas redes. Ok. Entonces digo, ok, tiene Google Plus, lo más seguro es que tenga Facebook. Ok. Y sí, justamente en los resultados dice Sí. que tienes Facebook. Correcto. Vamos a ver más abajo, más abajo. Ahí está. Como Emilio Saldaña, Sí, correcto. ¿no? Entonces, ahí puede entonces buscar, si es que lo tienes activo, Sí. qué tipo de amigo tienes, qué es lo que posteas, Correcto. qué noticias tienes. Correcto. Entonces, Y ojo, si autorizo una solicitud de amistad en el caso de Facebook, voy a tener acceso a la información correspondiente a en dónde estudié, cerca de donde vivo, Exacto. quién es mi familia, quiénes son mis amigos cercanos, y esto le permite a quien estuviera revisando esto empezar a hacer estos cruces muy finos, ¿no? Muy fines. Emilio come aquí muy seguido y es amigo de él y va a este lugar y le gusta este tipo de cosas. hay páginas que compran esas bases de datos. Ok, Ajá, sí. se llaman data brokers. Sí. Entonces, aquí tengo una que se llama Spokeo, Ok. que entonces yo haciéndome amigo tuyo o tu correo que es público, Ajá. lo busco y aquí compara entre más de 40 redes sociales en cuál te has inscrito con ese correo. Ok. Y algo muy común, quizás yo logre de alguna manera romper tu contraseña Sí. de un correo y ya tengo quizás acceso a casi todas las contraseñas de tus redes sociales. Claro, porque quizás claro, eres claro. de los que utiliza la misma contraseña para que no se les olvide. Que me parece que es prudentísimo para cerrar la cápsula del día de hoy, la importancia de resaltar que el uso de un buen password es crítico, súper importante, porque esa es la primer y más importante frontera de protección de datos personales. Y yo puedo romper tu contraseña viendo dónde has estado, porque entre las preguntas que te dicen para recuperar tu contraseña es
dónde has estado, Correcto. el nombre de tu primer perro, de tu mascota, sí. etcétera. Eso es bien importante cuidar los datos personales y es parte de lo que vamos a seguir platicando en el programa ¿Quién qué rayos? A continuación, muchas gracias, don Juanjo. Un placer visitar este lado de la nave, el laboratorio de Mad Science. El laboratorio stalkeador. Continuamos en ¿Qué rayos? Venga. Es momento de que compartamos contigo un breve resumen de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del programa. Y como en red social, en menos de 140 caracteres, vamos a hacer un esfuerzo, Pau y yo, por ello. ¿Cómo los vamos a contar? Ten mucho cuidado con la información que compartes. La seguridad en tus redes sociales, muy, muy importante. Ten mucho cuidado con la información que compartes. Ya checaste ahí. Sí, algo muy importante también, cuidar a los demás. Si tú de repente etiquetas a alguien en una foto y ese alguien no quería ser etiquetado en esa foto, ya lo expusiste. Correcto. Ten mucho cuidado con la información personal que compartes. Ok, Piso lo está repitiendo porque sí, realmente es lo que queremos que se lleven. Ahorita ya está el acceso a todo por todas partes, entonces sí, ten mucho cuidado con la información que compartes. Y finalmente, las redes sociales se alimentan, crecen y evolucionan con los contenidos que compartimos. Si compartes contenidos amables, con buena vibra y que ayuden a enriquecer esa comunidad, eso es lo que vamos a lograr. Si en cambio estás compartiendo información malvibrosa y estás ofendiendo o atacando a otros usuarios, lo que vas a tener es un entorno muy agresivo. Seguridad y responsabilidad. ¿Y te parece, Pisu, si vamos a conocer las apps de este tema? Por Que supuesto. seguro vas a tener una opción Ya pueden infinita. imaginar. Continuamos. En un programa en el que estamos platicando de redes sociales, sería prácticamente imposible, al menos para mí, recomendarte una sola. Por ello te quiero recordar cuáles son las redes sociales que hoy estamos utilizando más y en las que consideramos puedes encontrar contenidos que te van a agradar, además de acuerdo a tu edad. Pero está Instagram como la aplicación reina y número 1 para tomar y compartir fotografías. Facebook es la aplicación a través de la cual todos nos encontramos, amigos, familiares, compañeros de trabajo y desconocidos para intercambiar contenidos de manera tranquila y cotidiana. ¿Qué puedes compartir? Fotos, audio, textos, lo que quieras. Está por supuesto Twitter, la red social de la inmediatez, la información y la posibilidad de compartir con otros usuarios lo que estás viviendo en ese momento y lo que opinen los demás. Tienes también, por supuesto, la red madre del video, YouTube, en donde hoy además puedes no solamente subir y publicar tus propios videos, sino que hoy puedes además conocer y consumir contenidos de música, películas y contenidos que generamos también los mismos usuarios. Finalmente, la posibilidad de compartir contenidos con una velocidad muy impresionante se la vamos a dejar a Periscope, la herramienta que te permite en vivo enviar audio y video a distintos usuarios. Esta es una tendencia que está creciendo y no solamente existe Periscope, está Facebook Live, está Snapchat e incluso Instagram hoy permite subir videos. ¿Te das cuenta hacia dónde va la cosa? Nos vemos en el video. En personas de entre 18 y 49 años de edad, YouTube tiene mayor alcance que cualquier red de televisión. Alrededor del 50% de los adolescentes que tienen algún perfil en una red social permite el uso indiscriminado de su localización por medio de alguna aplicación en su teléfono celular. Facebook es la red más popular del mundo y ha adquirido a otras redes bastante grandes como Instagram, WhatsApp, formando un conglomerado enorme que facilita la conexión entre usuarios de diferentes perfiles. Las redes sociales apuntan cada vez más a integrar video en vivo, realidad virtual y realidad aumentada como parte de la experiencia básica para los usuarios. Las agencias de publicidad han cambiado la distribución de sus recursos, disminuyendo el porcentaje asignado a los medios tradicionales e incrementando de manera notable su presencia en las redes sociales. Además, parte de la publicidad de una marca la hacen los propios usuarios al compartir contenido y opiniones sobre algún producto. Pues ya que estuvimos hablando de las redes sociales, lo que te pedimos a ti es que nos compartas a través de nuestras redes sociales con el hashtag ¿Qué rayos? Todo lo que opinas de este programa. Por supuesto, además, como se hacía a la antigüita, puedes marcar al número de teléfono que está apareciendo en estos momentos a cuadro en tu pantalla y compartirnos los temas que quieras conocer y toda inquietud que tengas alrededor del programa. Claro, eso también es una opción, pero mejor búsquenos en Twitter. Por supuesto, yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto fue ¿Qué rayos? Nos vemos la próxima semana.